es oportuno señalar que los requerimientos de información a las administradoras de pensiones sobre la aplicación de los decretos que aprobamos recientemente ya se realizó. Y me ha compartido en este momento la carta la licenciada técnica de la comisión, que son cartas remitidas el día 15 de diciembre. Digo, para que no vayamos a volver sobre el tema de aprobar otra vez el solicitar la información, más bien hay que requerir que se dé respuesta a las cartas que ya fueron remitidas. Para claridad del tema, yo sí creo que es bueno que le pidamos el informe a la superintendencia, porque me dicen que ese no fue requerido. Entonces, que sí creo que vale la pena requerir el informe sobre la aplicación de los últimos decretos, y para que no quede ningún resquicio de duda, que se especifique claramente los decretos a los cuales nos estamos refiriendo, para que en ambos casos los informes sean bien claros y específicos respecto a lo que estamos solicitando. Eso por una parte para avanzar y completar en el trabajo de la comisión. También es bueno decirles que como ya hay tiempo transcurrido, que les requerimos que el informe lo envíen antes de la próxima sesión. O sea, estas cartas deberían de irse el día de hoy, para que no estemos también esperando interminablemente sobre el tema y agilicemos un poco el trabajo de la comisión. Yo también creo, colegas, que el comparativo que se ha requerido es muy importante. Ya ahí hay suficientes elementos, y yo quiero recordar que opiniones sobre las administradoras de pensiones respecto a los puntos de equilibrio y las tasas de interés ya hubieron. Si eso está documentado, está en la comisión. Lo que sí vale la pena es que retomemos en el comparativo aquellos elementos que pueden contribuir a dar un paso adicional en esta materia. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad, porque la verdad, esta comisión viene trabajando en el esfuerzo de mejorar las pensiones para la población beneficiaria. De hecho, uno de los temas importantes que está considerado incluso dentro de las propuestas que estamos analizando en esta comisión es la mejora de la pensión mínima. Y con enorme preocupación vemos hoy que, habiendo aprobado esta Asamblea Legislativa en el marco del presupuesto 2021, un incremento a la pensión mínima de $207 a 304, que representa un beneficio directo a todas aquellas personas que están pensionadas con pensiones menores a un salario mínimo, y que, habiendo considerado incluido dentro del presupuesto el financiamiento para el pago de esas pensiones, resulta ser que por antojo del gobierno y del presidente amenazan con vetar uno de los decretos, dos decretos que tienen a la base el financiamiento de las pensiones mínimas, del incremento a las pensiones mínimas. Y entonces esa incoherencia, ¿a qué obedece? Obedece a que evidentemente no tienen ningún interés en beneficiar a la población que recibe pensiones mínimas, porque a lo mejor están pensando en otro negocio con respecto a las pensiones desde el gobierno, porque ya ustedes también escucharon algunas declaraciones que estaba haciendo la presidencia desde ese tema, y de una manera bien irresponsable. Yo diría que aquí los
los que somos de los que estamos trabajando en este tema, pero además los afiliados a este sistema de pensiones deben estar alerta, porque frente a lo que estamos es a un enorme riesgo. Ahora, riesgo número 1 es que el pago de las pensiones mínimas, el incremento, quede en el limbo y no se pague. El riesgo es enorme. Y el responsable, el único responsable de esto es el que va a vetar, el que dice que va a vetar. Y ustedes ya saben quién es. Y eso es altamente preocupante. Porque un veto sobre el financiamiento del incremento a las pensiones nos parece a nosotros gravísimo. Eso genera no solamente una inseguridad jurídica, sino un grave perjuicio a la economía de los pensionados. Hay que estar muy alerta con este tema, pero también hay que estar muy alerta con todo lo del sistema de pensiones, porque así como vamos con este desfalco que comete este gobierno respecto a las finanzas públicas, no es remoto que quieran tomarse los recursos de las pensiones. Y eso es gravísimo. Este es un tema que hay que cuidar. Hay que estar muy atentos porque la verdad no deja de ser preocupante y una situación de alarma que el incremento a la pensión mínima que beneficia a miles de familias, miles de personas, que va a mejorar y contribuir a mejorar la economía de las familias, se vea gravemente afectado por un capricho del presidente de querer vetar un decreto. ¿Y saben por qué está también en eso? Porque está en una permanente campaña y ese decreto del financiamiento va junto con el pago de lo que les corresponde a los gobiernos municipales. Eso es el tema. Y en eso nosotros no podemos cerrar los ojos. Creo que hay que estar muy atentos y muy alertas sobre este tema. Nos parece muy peligroso y riesgoso la situación en la que estamos cayendo en este momento en el país. Y la población debe estar muy atenta al respecto. Porque el tema del incremento a la pensión mínima está en riesgo. Y está en riesgo por el presidente está boicoteando ese beneficio para la gente. Eso es parte de las reformas que nosotros hemos visto acá. Para los que todavía tengan la duda, vean las diferentes propuestas que hemos analizado en esta comisión. Y el incremento a la pensión mínima está en varias de estas propuestas, desde aquellas que tienen a la base un nuevo sistema de pensiones que establece, fíjense ustedes, un pilar no contributivo, un pilar contributivo, y aquellas que tienen claramente un componente del rol subsidiario del Estado, que es lo que acabamos de hacer con la aprobación de este incremento. Incluso ahí está planteado la mejora para la pensión básica universal. Es para el pilar no contributivo, pero que es el rol de solidaridad con aquellos y aquellas que contribuyen al pago de sus impuestos, pero que no tienen un sistema de pensiones. Son mayores de 70 años y que tienen que encontrar una manera de sobrevivir. Y a ese punto hemos avanzado con la aprobación de este presupuesto. ¿Por qué? Porque hemos dado una ampliación a la pensión básica universal y también a la pensión mínima. El incremento, llevándolo al salario mínimo, a nivel de salario mínimo. Claro, eso no le ha gustado porque como esa fue una propuesta desde la Asamblea Legislativa. Eso no vino de ninguna otra parte.
el presupuesto que envió el gobierno no lo tenía. Y claro que están un poco reacios, digamos, a esos beneficios que incluso son para la población, que no estaban ahí, porque eso fue una corrección que hemos hecho en esta Asamblea Legislativa sobre el beneficio de el incremento a la pensión. Entonces, este tema creemos nosotros que es bueno retomarlo, y digo porque para la ilustración de todos los que estamos acá, no es que no hemos avanzado en varias de las partes que tienen las diferentes propuestas de reforma y de cambios al sistema de pensiones que hemos estado analizando. Esos dos son elementos que han avanzado en este periodo, lo de la pensión básica y lo de la pensión mínima en su incremento. Sobre los otros, yo sí creo que es válido que esta comisión pronto defina sobre la base del comparativo, que creería que es conveniente que la comisión lo pueda conocer a la brevedad del caso, de ser posible en la próxima sesión, para que podamos ver cuáles son aquellos elementos que ya han sido avanzados y cuáles son aquellos elementos que aún no tienen una definición y que es conveniente que esta comisión pueda ir tomando decisiones al respecto. Decía esta parte porque también es bueno ver en aquellos elementos en los cuales ya hemos tenido un avance y que esta comisión muy probablemente pudiera ir definiendo en los próximos días sobre aquellos elementos que aún están pendientes.